Hola, soy Francisca Vargas y tengo un lema: es seguro ser poderosa. Necesitamos anclar esta verdad porque vivimos en una sociedad que le ha temido al sentir, a lo femenino. Y para encajar, nos hemos acostumbrado a fingir y a cumplir. Ya es tiempo de que nuestra riqueza interior deje de ser secreto. Cada vez son más las mujeres que se atreven a dejar el miedo y elevar su liderazgo intuitivo, permitiendo que nuestra sabiduría interna deje una huella creativa en el mundo. Esto es Auténtica Podcast, un espacio para inspirarnos con las verdades de mujeres que se han atrevido a liderar y han impactado con su inteligencia intuitiva. Muy bienvenidos al capítulo número 4 de Auténtica Podcast. En este capítulo tengo la alegría de poder conversar con una gran amiga, compañera. Nos conocimos desde primer año de la universidad, ahí en psicología, y por eso también estoy muy cómoda y creo que esta conversa nos va a llevar a grandes conclusiones sobre el liderazgo en la mujer, la importancia de la autenticidad y la creatividad. Ella me inspira eso muchísimo. Así que feliz de compartir contigo, Jessie Sumaeta, bienvenida al podcast. Hola Fran, y bueno, hola a todos los que nos están escuchando. Un placer estar contigo porque también escucho el podcast, así que feliz de estar en este episodio. Bueno, Jessie es facilitadora y consultora especializada en agilidad, en desarrollo, en cambio. Es magíster en gestión de organizaciones del London School of Economics. Es certificada en Lean Change Management y es docente de diseño y agilidad organizacional, además de una creadora y una pionera a nivel organizacional. Yo debo decir que invito frecuentemente a Jessie a hablarle a las alumnas de la escuela, porque creo que a veces prejuiciamos como los aportes desde el femenino o la creación, los aportes a la sociedad, muy desde que eso es ser terapeuta o es ser algo místico, como si fueran las únicas vías que tenemos de aportar. Y Jessie para mí es un exponente de cómo desde su creatividad, certeza, su inteligencia intuitiva está haciendo un tremendo aporte en las estructuras organizacionales, que es un mundo que nos imaginamos como más duro, ¿no? ¿Cómo ha sido eso para ti, Jessie, de atreverte a crear en esas estructuras? Sí, mira, es apasionante y es un desafío cada vez, porque creo que las organizaciones, las personas, que al final son lo que hacen las organizaciones, son muy únicas. Entonces creo que el desafío de estar permanentemente transformando las organizaciones, diseñando intervenciones desde estructura, como decías tú, desde procesos, desde acompañamientos individuales, o sea, en las distintas esferas, es un desafío cada vez, aun cuando el destino, el lugar que buscan las organizaciones, que es ser más ágiles, más flexibles, más adaptables, es común. Entonces, eso es muy bonito de ver desde el rol que me toca a mí como consultora para acompañarlo. Y yo tengo una frase que es como que todos los ríos llevan al mar, que en el fondo este mar sería esta adaptación, y cada ruta, cada río va siendo su sinuosidad de acuerdo a la cultura de la organización, que es algo muy importante considerar, y a los desafíos y las estrategias que tiene por delante. Así que ha sido apasionante, ha sido desafiante, ya llevo varios años con mi consultora Works haciendo eso. Partí ya, yo trabajaba en consultoría antes, pero ya con mi propio proyecto de consultoría partí el 2017 y ya llevo harto tiempo trabajando en esto de agilidad organizacional. Quiero que conversemos de Works, también del Rebalance, que eres autora de este método, pero antes quiero que hablemos de otra cosa, que fue cuando tú te fuiste a Inglaterra a estudiar el magíster y después volviste a Chile, volviste con un concepto que a mí me abrió la cabeza, que fue el futuro del trabajo. Como que empezaste a desarrollar Mm, harto contenido en relación a eso, y me gustaría mm. que nos contaras qué fue para ti en ese momento el futuro del trabajo, porque creo que eso es lo que te abrió a todo lo que estás haciendo Sí. hoy día, ¿no? Sí, totalmente. Sí, ha sido un tránsito muy bonito donde, tal como decís tú, las cosas se han ido como encadenando, ¿no? Como que una exploración lleva a una nueva aventura y todo eso lleva al lugar en el que estoy hoy de Rebalance, que ahí lo hablaremos en un ratito más. Mira, yo te diría que cuando yo tuve la inquietud de irme a estudiar afuera, que hace mucho tiempo tenía ganas de hacerlo, lo que traté de hacer fue explorar
por qué las personas en el trabajo no éramos todo lo productivas o apasionadas que podíamos ser en otras cosas. ¿Por qué las personas cuando están en un hobby, cuando hacen el deporte que les gusta, ponen todo de sí, toda su energía, y en el trabajo parece ser algo más perezoso, algo más aburrido, algo que no nos motiva lo suficiente? Y partí desde otro lugar, de un lugar quizás mucho más academicista. Yo me fui a hacer un Master of Science allá a Londres, a la London School of Economics, que tenía que ver con la productividad, ¿ya? Cómo hacemos que el desempeño de las personas sea todo lo potente que queremos hacer. Y en ese camino de búsqueda, que de hecho en Chile se ha tratado de promover bastante a través del CENSE y todas esas cosas, hay mucha política pública, pero que al parecer no ha dado tanto resultado. Empecé a ver que en realidad el problema no era que las personas no fueran productivas, sino que los entornos no eran lo suficientemente motivantes, y por eso esas mismas personas que podían vibrar con cosas fuera del trabajo no lograban vibrar en su lugar de trabajo. Y ahí empecé a explorar esto del futuro del trabajo, porque dije, ¿por qué las organizaciones que son aburridas, son desmotivantes, son incluso opresoras en ciertos momentos, te sientes más encerrado? ¿Por qué las organizaciones tienen las mismas estructuras y las mismas prácticas que hace 100 años, 200 años, cuando el mundo no es así, cuando ya nada es así? ¿Por qué todo cambia, pero al parecer las organizaciones no? Y me metí mucho a estudiar esto en mi máster sobre la evolución de las organizaciones. Y ahí partió el hilito del futuro del trabajo, de por qué las organizaciones son como son. Y claro, el mundo de las organizaciones, haciendo la historia corta, partieron con las burocracias que es muy típico, por ejemplo, de un ejército militar o de la estructura jerárquica de una iglesia, que son como las primeras organizaciones que existieron, pero que no hacen sentido en el mundo en el que vivimos hoy, y bueno, post pandemia muchísimo menos, cuando ya es todo flexible, cuando los horarios no son lo que eran, ahora mismo con el proyecto de 40 horas también eso va cambiando, entonces concebimos el trabajo de una manera diferente, y sin embargo las estructuras que lo sustentan no eran distintas. Y ahí partí con este concepto futuro del trabajo para reimaginar cómo podíamos trabajar en un lugar que sí hiciera sentido, sí hiciera calce con aquellas inquietudes que tenemos hoy día. Y ahí tuve otro concepto que fue cuando yo partí 2015-2016 con esto, estaba muy de moda esto de los millennials, ¿no? Que nadie los entiende, que casi que los millennials están mal y no calzan con esto, y estos viajeros, estos nómades que no están en las organizaciones o renuncian a los 3 meses. Y ahí yo me di cuenta que no era culpa de estos millennials, que se estigmatizaba mucho, sino que había un descalce total entre las inquietudes de las personas, sobre todo las generaciones jóvenes, y lo que las organizaciones ofrecían. Y ahí empecé a explorar esto del futuro del trabajo y ver cómo construíamos juntos un lugar de trabajo, desde su estructura, sus procesos, que sí motivara a las personas y que sí nos dijera, tengo ganas de trabajar aquí, tengo ganas de quedarme aquí. Mm. Claro, qué importante, porque siento que finalmente esa persona que es perfecta para esa estructura organizacional antigua es como una persona sin pasión, sin inquietudes, que su vida es el trabajo, cumplir, no es la persona creativa, ¿no? Entonces, claro, las organizaciones empiezan a perderse a los talentos, y yo lo veo mucho también con las mujeres en la escuela, ¿no? Es como esas mujeres empiezan a conquistarse a sí mismas, a conocerse, a descubrir su potencial, su sabiduría, a confiar en su voz, en su creación, y a medida que va pasando todo eso, van sintiendo que es incompatible pertenecer a una organización o a una institución, porque es como, con toda esta riqueza que tengo, ahí no voy a poder crecer. Entonces, qué importante es lo que estás haciendo hoy día, que es intervenir esas estructuras, porque no se sostiene que toda la gente que tiene una sabiduría, una riqueza interior, se vaya de estas estructuras que al final son parte de nuestra vida igual, ¿no? Como están ahí. Sí, las organizaciones se terminan perdiendo lo mejor de las personas. Entonces, eso es lo que no termina de hacer clic. Y yo me alegro que ahora, eso que era muy incipiente hace 5 o 6 años, ahora es como una obviedad, ¿no? Cómo la organización ofrece cosas distintas, cómo la organización da alternativas también. El modelo tradicional de trabajar de 9 a 6, de a lo mejor lo que le tocó a nuestros padres o más atrás incluso, de estar varios años en una misma organización, que yo también lo respeto, pero era un mundo donde la estabilidad era muy valorada. Y hoy día estamos en un mundo donde la estabilidad no es solo muy valorada, sino que es súper necesaria. Entonces, pensar que el modelo de los años 60, 70, 80 es el que calza hoy día, es una locura. O sea, tenemos que Anacrónico, pues, sí. definitivamente cambiar. Anacrónico total. Jessy, Sí. y en este marco,
Cuéntanos, ¿qué es la agilidad? ¿Qué es esto a lo que hoy día te estás dedicando y te apasiona tanto? Mira, la agilidad yo lo definiría con esta frase: prosperar humanamente en la incertidumbre. Y me gusta mucho eso porque el prosperar tiene que ver con algo que no solo es que a la organización le vaya bien financieramente, tenga éxito, que es una medida a lo mejor necesaria, pero totalmente insuficiente, sino que tiene que ver con la satisfacción que les genera a las personas que trabajan ahí. No es solo sobrevivir como organización, sino que es liderar, adaptarse, marcar tendencia. Lo de humanamente también me gusta mucho porque las organizaciones son personas y a veces uno se olvida de eso. A Mm, veces la gente le echa mucho la culpa, es que el sistema no funciona, es que las cosas no están bien, pero eso es una red de personas. Nosotros no estamos bien. Creo que es muy dañino ver el problema afuera, ¿no? Y quizás es hasta fácil, facilista, decir, no, es que el sistema no lo permite, pero no, o sea, eso está hecho de personas. Y siempre una organización es la capacidad de las personas para agregar valor. Entonces, más bien tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos haciendo o dejando de hacer que no nos permite hacer el cambio. Entonces, prosperar humanamente en la incertidumbre es como la definición de agilidad y para mí tiene que ver con 4 valores clave. Esto está muy relacionado al manifiesto ágil. Si alguien lo quiere ver, puede buscar ahí manifiesto ágil. Está en todos los idiomas y es como el documento fundacional. Ahí en Google sale súper fácil. Pero el resumen, así en poquitas palabras, es enfocarnos mucho en el cliente. Y cuando digo cliente, estoy pensando en persona de nuevo. Un mm. cliente es obviamente el cliente final de una organización, pero también mi cliente interno. Si yo trabajo en un área de gestión de personas, mi cliente es el empleado de esa organización. Entonces, pensar en las personas y enfocarnos en ellos, en sus deseos, en su incertidumbre, en sus miedos, en sus aspiraciones, eso ahí hay herramientas muy bonitas que uno puede trabajar. Por otro lado, también es entregar valor continuamente, que es algo muy necesario. A mí me tocó trabajar en una organización pública y en las organizaciones públicas, a veces con esta aplastante burocracia y exceso de protocolo, nos inhibe esa creatividad que tú mencionabas, nos inhibe el entregar valor, que significa darle las cosas que las personas necesitan y lo que las personas requieran. Entonces, este valor continuo es algo que tenemos que estar permanentemente preocupados de hacer. En vez de seguir el procedimiento y apegarnos a los protocolos, en realidad tenemos que ver que las personas estén satisfechas. Y también ver el tema de la adaptación, que es algo muy relevante, cómo cambiamos continuamente. Ninguna organización puede mantenerse igual o puede aspirar a hacer lo mismo. O sea, el ecosistema evoluciona muy rápidamente, como hemos visto en Chile de manera muy patente en los últimos años y en el mundo completo. También tener la capacidad de estar continuamente basados en las personas. Y Ujú. esto lo vuelvo a subrayar porque las organizaciones quizás vivieron una época muy herramientística, donde estaba de moda, qué sé yo, la planificación estratégica, el balance scorecard, muy del método, ¿no? De esto te diría que de los 90 y los 2000 la evolución fue muy ingenieril, por decirlo en algún sentido. No lo digo en un sentido despectivo, pero sí como muy técnico. Mm. Y ese exceso de técnica le quitó el espacio a lo humano. Y la parte humana es todo. Entonces, el basarnos en las personas significa que nosotros trabajamos por y para las personas. Y que está bien tener procesos y herramientas, pero nunca esos procesos y herramientas pueden anteponerse a lo que las personas acuerden, a lo que las personas creen. Y eso es algo que vemos a nivel organizacional y me parece que también íntimo, ¿no? Es como desde el sigo la pauta de la dieta del cuidado que tengo que hacer o ya a mí en psicología me enseñaron esto y tengo que hacer esto con mi paciente y repetir la pauta y me pierdo de estar percibiendo, experimentando el presente, que es que a veces no era la pregunta de la pauta, era otra cosa, de escucharme, ¿no? Es como que se deja de escuchar cuando nos apegamos al protocolo. Totalmente. Y ahí uno de los valores del manifiesto ágil dice, de hecho, responder al cambio por sobre seguir el plan. Y tú lo dijiste muy bien, el percibir y adaptarse. En la organización exprime mucho la predicción y el control. Y eso es justo lo opuesto al percibir y adaptarse. Ujú. Nadie dice que no tengamos métodos, que no tengamos forma de afrontar las cosas, pero que eso no nos nuble. A veces las organizaciones hacen planes grandilocuentes, gastan mucho tiempo en eso y se quedan cegados y básicamente las cosas evolucionan y tú estás tan preocupado mirando tu plan que dejas de ver la realidad. Así que el percibir y adaptarse es muy, pero muy importante. Y si tú hiciste una investigación que se llama Lonely at the Top, que la traducción queda, nos hemos reído porque queda media como de novela, como de solitarios en la cima. Eh, Exacto.
Pero ahí revelaste algo súper importante, que creo que, claro, desde esta quizás como hay un acuerdo, una complicidad como en la queja colectiva hacia el jefe, hacia los poderosos, hacia los que están liderando, como que ellos no nos escuchan, ellos no permiten los cambios. Ujú. Y en esta investigación tú fuiste a preguntar, bueno, ¿quiénes son estas personas? Porque son personas, les pasan cosas y se reveló fuertemente que en las organizaciones se entablan dinámicas muy de la familia, medias infantiles, como cuéntanos un poquito de lo que Mm. encontraste ahí. Sí, sí, esto sigue teniendo que ver con humanizar, ¿no? A veces vemos a las personas que están arriba, que tiene que ver con este nombre, Lonely at the Top, este solitario en la cima, como si fueran medias heroicas, ¿no? Así como que hicieron esta carrera ascendente, siempre si uno ve como un reportaje sobre el liderazgo, la típica ilustración es como alguien subiendo una escalera o alguien que subió la montaña y clavó la bandera, entonces una cosa muy, muy vertical, muy jerárquica, muy como de decir, oh, esta persona está allá y el resto está muy abajo, y como si uno tuviera que mirar para arriba, así como una cosa totalmente una relación ascendente y que incluso en las organizaciones, tal como decís tú, se ve como esta cosa media infantil de padre-hijo, como si no tuviéramos toda la autonomía y las posibilidades de crear y fuéramos algo cualitativamente distinto, lo que no es así. Mm. Todos somos personas y obviamente hay recorridos totalmente diferentes, únicos, pero eso no quiere decir que desde distintos lugares de la organización no tengamos la posibilidad de crear. Entonces, efectivamente, yo empecé a buscar durante mi magíster en Inglaterra, me puse a ver qué pasaba con las organizaciones, de por qué esto no funcionaba, por qué no había un calce entre lo que las personas querían hacer y estas ganas de crear y lo que las organizaciones ofrecían. Y me di cuenta que había muy poca investigación de estas personas que lideraban las organizaciones, gerentes generales, los gerentes de, todos los que dependen de gerencia general fue mi foco y gerentes generales, o sea, el C-level se llama esto en inglés, como el Chief Executive Officer y toda la gente que ocupa esos cargos y no iban a preguntarle a ellos. Entonces yo dije, ¿por qué si se le echa tanto la culpa o tanta responsabilidad a estas personas que están arriba? No, es que los de arriba lo tienen que hacer, es que alguien más lo tiene que ver, es que estas personas se oponen, como siempre, allá. Bueno, vamos a hablar allá. Y me sorprendió mucho porque entrevisté a gerentes generales y personas que dependían de ellos, o sea, personas que, con una vasta experiencia, con súper buenos cargos. Entre ellos me tocó entrevistar al presidente del Banco Central, o sea, es gente que tenía cargos bien relevantes, y todos me decían, desde una mirada muy humana, que a mí te diría que hasta me enterneció, que era duro estar en ese cargo, que era difícil. No, yo no veía en ellos esta visión heroica de decir, llegué acá arriba, soy súper poderoso, Soy que el es la mejor visión de que se todos, tiene más, claro. claro, que se tiene como de afuera, media endiosada, sino que ellos me decían, ¿sabéis qué? Es difícil estar en este lugar, la gente espera que yo tenga todas las respuestas, no las tengo. Y ahí viene el tema de vulnerabilidad, que creo que en el liderazgo es bien, bien relevante. Me toca mucho cosas como cotidianas, me toca mucho almorzar solo, porque, o sola, digo solo porque la mayoría eran hombres, lamentablemente, lo que estaban en esos cargos. Eh, y claro, y la gente cuando habla conmigo, me decían estas personas, se cuida mucho porque yo soy el jefe, entonces las tallas no son las mismas. Uno me decía, y que me parecía súper elocuente, me decía, yo tiro un chiste y aunque el chiste sea malo, la gente fuerza la sonrisa porque siente que tengo que caerle bien. Entonces, toda una falsedad que ellos sentían que iba hacia ellos, porque la gente como que quería quedar lo mejor posible con ellos, pero ellos también sentían que tenían que fingir, y eso era muy doloroso. Y ahí me di cuenta como esta máscara y estos roles que son tan pesados, agotadores, y que hacen que la gente en las organizaciones, en todas las posiciones, incluso en esas posiciones que se ven glamorosas desde afuera, hagan que toda la gente lo pase mal. Ellos lo pasaban profundamente mal en ese rol. Obviamente tenía cosas buenas. Yo me estoy ahora, en este relato me estoy concentrando en la parte En no los tan bonita, en los costos. costos socioemocionales de esto. Obviamente habían otras cosas que sí les gustaban, pero me di cuenta que este modelo de organización tan jerárquico, tan anacrónico del que estamos hablando, no le sirve a nadie. No le sirve ni a los que están abajo, que se quejan de todo lo que pasa arriba, ni a los que están arriba. Entonces, esto del nosotros y ellos y el no cambiar
es un absurdo porque todos queremos algo diferente. Entonces, ¿cómo construimos algo diferente? Esa fue un poco mi exploración. ¿Cómo responder a los desafíos de esta época con modelos que implican tener que fingir, como fingir desde la risa, fingir desde el que lo sé todo cuando no lo sé, fingir que estoy bien, fingir que no siento, o sea, equipos y organizaciones enteras basadas en eso? Y hoy día, a propósito de que esto es el Auténtica Podcast, como revelando ese poder de lo auténtico, ¿no? Que tiene que ver con recuperar. ¿Cómo ves hoy día? Tienes Works, que es tu consultora, que es muy Ujú. exitosa, que ha trabajado con organizaciones muy importantes del país. ¿Ves que el terreno está fértil para querer buscar esta autenticidad, para querer agilizarse, o estamos aferrados, o las organizaciones están muy aferradas al paradigma antiguo? No, yo creo que yo tengo mucha esperanza y mucho optimismo. Yo creo que el cambio se ha ido acelerando mucho. Yo cuando partí te diría que era incipiente toda esta búsqueda y estas ganas de ser adaptables como personas, como individuos, como equipo y como organización, como que había quizás la inquietud, y hoy día ya hay pasos seguros en esa dirección. Y te diría que lo que cuesta es la transformación propia que hay que hacer, porque creo que es muy cómodo para las personas echarle la culpa al resto, muy cómodo para todos, así, incluso hablo desde mí, incluso como es muy fácil echarle la culpa al otro y no hacerse responsable, porque te deja a ti cómodo, más tranquilo, pero el tener que enfrentarte y decir, oye, ¿cómo cambio yo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer diferente? Eso yo te diría que es el desafío actual. A mí me toca mucho acompañar equipos directivos hoy día, y claro, los directivos tienen ganas, quieren hacerlo, se dan cuenta sí que tienen hábitos construidos y que esos hábitos probablemente sirvieron en su momento, pero que ahora no es lo más idóneo para lo que están enfrentando hoy día. Y necesitan quizás como relajarse en la duda, te diría yo. En el fondo, estar tranquilo, sentirse tranquilo con decir, sabes que no sé, no tengo la respuesta, o vamos a ir viendo la respuesta juntos, la vamos a ir descubriendo. Yo cuando partí mis procesos de asesoría, como partí con agilidad, y la agilidad tiene que ver mucho con esto de la exploración y los hallazgos, o sea, es un proceso de búsqueda permanente. Los clientes me preguntaban y decían, oye, queremos hacer un cambio cultural en la organización, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Como si yo les pudiera decir, no, esto toma 12 meses o eso toma 24 meses. Y yo les decía, no sé, con toda tranquilidad, y les parecía rarísimo a ellos, porque también el rol del consultor es bien saberlo todo. Pero yo me salí de eso y fue súper buena decisión, porque yo era muy verdadera en eso y les decía, no sé cuánto nos va a tomar. Yo lo que te puedo decir es que vamos a hacer procesos que van a tener esta fase, y a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ir descubriendo. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar este tema? Y ahí yo tengo como otro dicho, que me gusta mucho explicarlo así también, que es como ir con la linterna en la cueva. Y creo que esto es tanto para las organizaciones como para las personas. Uno va descubriendo el paso siguiente a medida que avanza. Estamos todos como en una cueva de incertidumbre. Y vamos con esta linterna que efectivamente va iluminando el camino, pero no alcanza a iluminar hasta el final de la cueva, sino que vamos avanzando un pasito, y a medida que avanzamos un paso, ilumina un poquito más lejos. Entonces, creo que todos tenemos que acostumbrarnos a que la vida es así, a que en el fondo, a medida que avanzamos, las cosas van surgiendo, se van descubriendo, porque el mundo no es lineal, las cosas van interactuando, y a medida que nosotros hacemos cosas, también nuestro entorno va cambiando. Entonces, tratar de pensar, predecir, controlar lo que va a pasar cuando todo está en constante movimiento es una pérdida de tiempo. Es mucho más fácil soltar esa expectativa y decir, mira, vamos a ir avanzando, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir encontrando esas sorpresas. Total. Y quien te venda lo contrario es una ficción. O Está bien. sea, como el Sí, consultor o la persona o el terapeuta que te ofrezca como el plazo firmado es una ficción, porque claro, la subjetividad de las personas, de las organizaciones, como es un mundo. Jessy, y totalmente. cuéntanos del rebalance ahora, como esto, eres autora de este método, lo encuentro genial. ¿Cómo fuiste llegando a eso y lo que nos quieras introducir? Sí. Mira, en toda esta búsqueda, como te digo, una cosa va llevando a la otra. Me empecé a dar cuenta con el tiempo y con varias experiencias de acompañamiento en las organizaciones, que me ha tocado trabajar con organizaciones de toda Latinoamérica. En general me toca rubros como el retail, la banca, tecnología, y me fui dando cuenta que yo tenía una forma de aproximarme a las organizaciones que era muy distinta.
a cómo lo veían otros. Yo siempre he pensado en las organizaciones como son sistemas complejos, que hay que verlos con perspectiva, ¿no? Perspectiva como tomar un poquito de distancia para poder entender las relaciones que se producen y también mirar un poco el largo plazo. Y en ese sentido, lo que empecé a hacer con Rebalance fue tratar de articular, escribir, explicar esa forma que yo tengo de entender las organizaciones para que otros también se puedan sumar. Entonces, empecé a armar este método. Tengo, de hecho, varios modelos que me han ayudado mucho, que sintetizan esa información. Entonces, me di cuenta que hay patrones, y yo creo que ahí está la belleza, hay patrones que se van revelando en las organizaciones. Y lo de los patrones es bien bonito porque toda la naturaleza tiene patrones. Hay ciertos ritmos. Si uno piensa, el mismo ritmo de las estaciones del año es un ritmo que parece ser distinto cada vez, pero se va repitiendo. Entonces, hay una cierta repetición que yo la identifico en estos patrones que las organizaciones también la tienen. Y me di cuenta en esto que lo que es peligroso es exagerar, es irse a los extremos. Por eso se llama rebalance, porque nos invita a equilibrar, a rebalancear. Nos invita a decir que, por ejemplo, está perfecto que una organización quiera poner ciertos controles de calidad, por ejemplo. Si yo trabajo en una industria como la minería, donde la seguridad es muy importante, está súper bien que yo tenga ciertos protocolos y me resguarde, porque tengo que cuidar la vida de las Es un personas. llamado Lo que a no ocupar el control, o sea, el control puede ser un aliado, como que el tema es el exceso de totalmente. control. Mm. Exactamente. El exceso de control es lo que no nos ayuda. Entonces, me di cuenta que esos excesos, cuando era demasiado, eso nos quita el balance. Entonces, armé un modelo súper sencillo, pero muy poderoso, como mi frase, simple pero poderoso, de cómo se mueve la cultura a las organizaciones, que a veces la cultura se toma como si fuera gran cosa, gran complejidad, y en realidad es cómo ocurren, cómo habitan las personas en una organización, cómo ocurren esas relaciones humanas. Entonces ahí me di cuenta que habían organizaciones, por ejemplo, que colaboran y les sale muy natural, que tienen relaciones súper positivas y estrechas entre personas, pero que cuando esto se va al extremo, la cosa se vuelve como media anárquica, como que ya, si todos somos así como medio informal y nadie toma decisiones, entonces no avanzamos. Entonces cuando extremamos una cualidad tan buena como la colaboración, también nos podemos ir a otro extremo. Lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, una cosa de competitividad que nos puede hacer muy fuertes para el cliente y podemos ser una empresa ganadora como Amazon, por ejemplo, que es muy bueno con los clientes, tiene unos deliveries impecables, competitivo en los precios, etcétera. Pero si eso lo exageramos en extremo, podemos hacer que ya esa competitividad empiece a hacer que las personas empiecen a sabotearse entre sí y tengamos conductas contraproducentes en las organizaciones. Entonces, es súper importante que podamos efectivamente mantener los equilibrios. Las cosas no son ni buenas ni malas en sí mismas. Siempre hay que pensarlas cuán coherentes son con el contexto y que sean en su medida justa. Yo creo que eso es lo que me abrió mucho la cabeza, decir, las organizaciones pueden ser todas distintas, algunas más colaborativas, otras a lo mejor tienen algún sentido de competencia sano, otras organizaciones a lo mejor van a ir más a la adaptación y cada una puede estar perfecto. Lo que está mal o lo que no nos sirve tanto es cuando esas características se exageran. Y eso es clave, ¿no? Porque no es y creo que también es con las personas, como estos ideales de que no todas las empresas tienen que ser como Google, no todas las empresas tienen que ser como Amazon, como hay identidad dentro de eso y hay empresas que van muy en esa Mm, línea, pero hay otras que no, pero claro, tiene que ver con este rebalance de las polarizaciones en el fondo. Oye, ¿puedo contar totalmente. nuestra primicia? Sí, por supuesto, adelante. Bueno, resulta que estamos trabajando en un proyecto juntas y digo como las vueltas de la vida, ¿no? Porque tú partiste todo en esto muy desde lo organizacional, el futuro, el trabajo, la agilidad. Yo nada que ver, como en la parte, para mí organizaciones era un mundo como desconocido y muy desde el trabajo con las personas, con las mujeres, pero de alguna manera como que nuestros caminos empezaron a juntarse porque fuimos llegando a tener que trabajar con una programación que es de la época, ¿no? Que es el amor y el aferramiento al exceso del control, y cómo poder habilitar ahí el espacio a lo creativo, a la agilidad,
en los propios procesos emocionales que vive una persona, una mujer en su vida o en la organización. Entonces, de pronto como que empezamos a compartirnos lo que estábamos trabajando cada una y era como, oye, es como que son escalas distintas, Suena, pero estamos sí. llegando a lo mismo, como cómo abordar la integración, cómo abordar este péndulo entre las polarizaciones. Y fue, bueno, Mm, acá tenemos como algo que puede hacer un match muy bonito, como de sumar estas dos mm. trayectorias a una experiencia, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que hay dos cosas relevantes ahí, que tú lo dijiste muy bien, como que se encontró, y vuelvo a mi metáfora del mar, ¿no? Como que en el fondo, desde el camino de cada una, de estos ríos que van por ahí haciendo saltitos, a veces se dan unas vueltas y qué sé yo, pero llegan al mismo destino, que es el camino de la autenticidad, el camino de la adaptación de las organizaciones, y que efectivamente hicimos recorridos diferentes, pero que eso se encuentra porque las organizaciones operan al nivel individual, al nivel de equipo y al nivel de organización. Entonces, eso es algo bien relevante. Y lo segundo que quería destacar, esto de las polaridades, ¿no? Creo que las personas y las organizaciones, que para mí es parte de lo mismo, dado que las organizaciones están hechas de personas, estamos muy acostumbrados a las dicotomías. No sé por qué, no sé si es porque nos sentimos como, nos hace sentir más seguros las categorías, no sé bien cuál es la razón, pero parece ser que como que nos estancamos, en vez de fluir nos estancamos en ciertas categorías, incluso cuando dejan de servirnos. A veces nos cuesta darnos cuenta de eso. Y esas categorías son bien polares y resulta que hay muchas cosas que no son excluyentes. Es Ujú. perfectamente posible que una organización sea participativa y al mismo tiempo sea eficiente. A veces la gente le tiene miedo a la participación porque es como nos vamos a demorar mucho, no vamos a llegar a nada, pero ¿por Porque se va qué? a Si volver hay un círculo formas. terapéutico si nos ponemos a escuchar lo Exacto. que sentimos y no. Ujú. Podemos hacer ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, creo que en esto de los polos y en esta idea del rebalance hay un equilibrio posible que incorpora ambas visiones, integración, como tú dices, que es bien potente. Incluso en la realidad chilena, yo hoy día lo veo también. O sea, en la realidad chilena parece ser que ha sido medio polar las votaciones y qué sé yo, pero yo creo que tiene que ver con la falta de integración. Creo Ujú. que hay una evolución que se va integrando. Oye, debo decir que crear junto con la Jessie y todo esto que estamos armando ha sido una experiencia súper divertida también, ¿no? Porque algo que me ha llamado mucho la atención de tu trabajo es cómo integras lo lúdico como una herramienta súper importante para facilitar y para abordar las temáticas. Y eso también ha sido un aprendizaje para mí. Y hemos ido creando experiencias lúdicas en estos juegos. De ahí ya se irán enterando, pero me encantó eso, ¿no? Como el lugar de lo lúdico en esta experiencia de transformación y de rebalance. Sí, yo creo que las personas cambiamos por invitación, no por imposición. Y por eso el juego, el experimentar, el probar, el tener espacio para equivocar, ¿no? Es tan importante. Entonces, efectivamente, creo que la única manera de que las experiencias de aprendizaje tengan el impacto tiene que ver con eso, con que vivamos cosas que sean positivas. Yo creo que se ha cargado mucho quizás el proceso de cambio como con una parte que es como la parte dolorosa o quizás la parte que nos cuesta, que es como cuesta arriba, y no tiene por qué. Yo creo que cuando nos abrimos a los ritmos más naturales, cuando nos abrimos a crear juntos, porque creo que mucho tiene que ver con cómo armamos red, las cosas se hacen mucho más fluidas. A mí me asombra mucho en eso, y vuelvo al tema de los patrones que decía antes, de cómo la naturaleza cambia con tanta belleza y con tanta simpleza, ¿no? Es como todo cambia a nuestro alrededor, ahora justo que estamos en cambio hacia la primavera también, de una manera tan fluida, tan bonita, que se ve tan simple y que no tiene por qué ser tensa. Creo que los seres humanos hemos asociado mal, a propósito de esto de las polaridades, el cambio como a una tensión, como algo difícil, como una encrucijada, cuando en realidad es algo lo más permanente y continuo del mundo. De hecho, hay una frase que también me gusta mucho, que es que el cambio nunca empieza porque el cambio nunca termina. Es algo que está todo el tiempo ocurriendo. Ujú. Claro, y es sumarse a esa danza, ¿no? Es como creo que
la sintomatología del malestar aparece cuando nos resistimos a eso que es inherente a estar vivo, a que una organización está viva, nosotros estamos vivos. Así que sí, bueno, de todo esto vamos a estar trabajando en nuestro workshop, que es la certificación en Rebalance, que está dirigida, bueno, para personas que están hoy día liderando equipos, gerentes, consultores, a todos quienes les apasione este mundo de la agilidad y que sientan ese llamado a poder abordar y ser agentes de cambio de este rebalance que tiene todo que ver con el futuro del trabajo, el presente, ¿no? Sí, sí, y esto es bien bonito y a mí me tiene muy contenta. De hecho, bueno, ahí van a poder ver más detalles de esto porque la idea es compartir todas estas prácticas, toda esta experiencia. Yo ya vengo años trabajando en esto, entonces creo que hay muchas cosas que son súper valiosas y que están probadas. Y me llama mucho la atención también que muchos de los cambios en las organizaciones ahora vienen dados por la tecnología. O sea, han cambiado mucho las organizaciones desde esas áreas, el área de tecnología, y volvemos a lo que decía hace un rato atrás de la parte técnica. Mm. Se ha hablado mucho a propósito de esto del futuro del trabajo, de la transformación digital y todo ese tipo de conceptos, Inteligencia que está artificial, perfecto, algoritmos. exacto, y que está perfecto, y sin duda que la tecnología es un tremendísimo aliado, pero la transformación es siempre de las personas, no es digital, para mí no, es siempre de las personas y de las cosas que hacemos. Entonces, creo que en la medida en que le demos más espacio a este tipo de prácticas, a este tipo de herramientas, es cuando efectivamente vamos a lograr cambios. Creo que hay un vacío de pensar que al solo tecnologizar las organizaciones y que la agilidad, una parte de la agilidad va a eso, vamos a lograr los cambios. No, el cambio es siempre humano, cultural de las cosas que hacemos y de eso se trata Rebalance. Así que bueno, si esto les está llamando la atención, quieren saber más, pueden investigarlo en worksconsultoría.com. Ahí está el proyecto en que estamos trabajando juntas. Y también pueden enterarse más de las ideas de Jessie. Tiene hartos como artículos publicados en LinkedIn, como que esa es la red donde tú estás más activa para ir siguiéndote la pista de con qué estás creando ahora, en qué te está apasionando ahora. Ahí comparte harta Sí, información. Así que ahí quedamos en sí, contacto. totalmente. Sí, no, y esa es una red bien, bien potente, porque creo que muchas de estas cosas, y ahí reitero la invitación a todos los que estén interesados, no están en una biblioteca, los libros, porque son cosas que están pasando ahora. Entonces, la manera de aprenderla es justamente así, conectando con otros, yendo a esta certificación donde hacemos como una combinación y una práctica de todos estos métodos. Así que esa es la forma para estar como al día de todas estas prácticas que están pasando. Es experimentando, ¿no? Porque si no, claro, es como que queremos sumarnos al nuevo paradigma, pero aprendiendo desde el viejo paradigma, de nuevo, el manual, el protocolo, y es, bueno, no hay, la única forma es experimentarlo, así que los dejamos invitados a que experimentemos este rebalance. Muchas gracias por Totalmente, ¿no? este capítulo, Jessy, qué inspirador. Sí. Sí, gracias a ti, Fran. Sí, como decís tú, esto no es lectivo, sino que es experimentar, hacer juntos. Así que sí, feliz de compartir y feliz de ser parte también de esta red poderosa que siempre estás armando. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Y si este capítulo te resonó, compártelo en tus redes y haz que siga este mensajito que llegue a donde tenga que llegar.